Uno de los grandes retos que ha tenido siempre la humanidad, de las cosas que a uno le hubiese gustado hacer, es tener un trozo de estrella en las manos, atrapar un trozo de sol y guardárnoslo para calentarnos, para obtener energía, en definitiva, para solventar uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el poder hacer todos nuestros sueños realidad, y esto se hace gracias a una cantidad ilimitada, barata y ecológica de energía. Para hablarnos sobre una de las opciones para conseguir esto, para atrapar las estrellas y que el polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, que somos nosotros, consiga tener una estrella entre sus manos, tenemos hoy con nosotros a Jesús Álvarez Ruiz. Es investigador del Instituto de Fusión Nuclear, que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, y nos va a hablar, como se ve aquí en el título, acerca de la fusión inercial. Para obtener estrellas en las manos hay en estos momentos tres vías, una que casi mejor no hablar que en ella porque todos los físicos implicados han sido denostados, que es la fusión fría, así que lo dejamos para mejor ver en otro momento. Dos es el proyecto ITER, que se trata por un confinamiento magnético, el conseguir que esa energía de las estrellas no toque a nada, porque obviamente estamos a temperaturas extremas y desintegraría cualquier cosa. Y la tercera ruta es el proyecto ITER, que es poder tener eso a través de una fusión inercial. Bueno, como veis aquí, Jesús tiene una larga trayectoria, es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Electrónica por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su doctorado, o su primer doctorado en el Departamento de Física, dentro del área acústica en la Escuela de Arquitectura de esta misma universidad, y luego se nos fue a Estocolmo, donde en el Departamento de Física Atómica y Molecular del Royal Institute of Technology pues hizo un segundo doctorado. Como veis, un físico, como dicen, sirve para un roto y para un descosido, es decir, empieza haciendo electrónica y termina dentro del proyecto ITER haciendo fusión nuclear en estos momentos. Sus líneas de investigación pues se trata del desarrollo de cámaras de fusión para confinamiento inercial, implementación de láseres de alta intensidad para la generación de estas condiciones que nos permitan tener plasmas estelares en nuestras manos, y de espectroscopía de especies de fase gaseosa en instalaciones de radiación síncrona. Bueno, de todo esto y de muchas más cosas nos va a hablar. Tenemos aquí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y no os robo más tiempo y os dejo con él. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias además por esta invitación y por darme la oportunidad de contaros un poquito sobre la fusión inercial y en particular sobre lo que estamos haciendo en el Instituto de Fusión Nuclear, que es el desarrollo de cámaras para este tipo de fusión, que es donde realizo mi trabajo. Sobre la fusión inercial, voy a hacer solo una breve introducción, dando algunas pinceladas. No era mi idea extenderme sobre los diferentes sistemas que hay de fusión inercial, los diferentes tipos de blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero puntualizar pues 3 o 4 cosas, y eso es sobre lo que tratará mi primera transparencia. Luego iré directamente al proyecto ITER y al trabajo en el Instituto de Fusión Nuclear, para después centrarnos en lo que es el corazón de la charla, que son los peligros que aguardan a la primera pared de ese futuro reactor de fusión inercial. Hablaré de los productos que se generan en la fusión y describiré los efectos termomecánicos y atomísticos que esos productos producen en esa pared. Como ejemplo, describiré el de Hiper 4A, hablaré de que es Hiper 4A, y proyecciones para Hiper 4B, que es, digamos, la siguiente fase, que sería ya el desarrollo de un reactor o una planta de potencia. Después, una vez que hayamos hablado de los peligros, mencionaré qué protecciones o qué ideas hay para proteger esa primera pared de la radiación que viene de las explosiones de fusión. Mencionaré por arriba esas 3 líneas, y para luego terminar en el desarrollo de nuevos materiales, que es la apuesta que hemos hecho en nuestro instituto para la construcción de esas paredes, esos reactores, esas cámaras de reacción. Por último, sí quiero mencionar la necesidad que tenemos en la comunidad de fusión inercial de instalaciones para validar materiales en general.
Y quiero presentar una idea que ha surgido de nuestro instituto también, que es la construcción de un láser ultraintenso que nos permita generar radiación para validar esos materiales, principalmente para materiales de primera pared. Así que empiezo con la introducción a la fusión y en especial a la fusión láser, fusión inercial. Bueno, brevemente, todos sabemos que el proceso de fusión consiste en unir dos núcleos de átomos ligeros para formar un núcleo más pesado, fundirlos, digamos, y en ese proceso se emite gran cantidad de energía, ¿de acuerdo? Aunque esa fusión se puede realizar a través de diferentes átomos, lo más típico, lo más conveniente desde el punto de vista energético y accesible tecnológicamente es utilizar los isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Esa reacción nos va a producir helio con cierta cantidad de energía y a la vez un neutrón con mucha energía, que es del que se pretende obtener la energía para convertirla en calor y obtener electricidad posteriormente. Para que este proceso sea eficiente desde un punto de vista energético, ya sabéis que esos núcleos, una vez que están desnudos, tienen las dos cargas positivas y es muy difícil unirlos. Hay que superar esa barrera de potencial. Para que esas reacciones se produzcan en una cantidad necesaria o una cantidad suficiente para que la energía que se genere sea rentable, hay un criterio que se llama el criterio de Lawson, que indica que esos núcleos tienen que estar con unas energías cinéticas a unas temperaturas y a unas densidades suficientes para que se garantice lo que es la ignición. Parte de la energía de la propia reacción va a realimentar reacciones posteriores, de tal manera que al final la energía inicial que metiste en el sistema va a ser inferior a la energía que saques. O sea, vas a tener un sistema en el que hay ganancia. Como comentaba José Ignacio, hay diferentes maneras de aproximarse a obtener la fusión. En la que yo estoy trabajando es la fusión por confinamiento inercial o fusión láser, y básicamente viene explicada por este esquema que tenéis aquí. Inicialmente se parten de unas pequeñas pastillas de combustible que son de este tamaño, de un par de milímetros de diámetro, que están rellenas del combustible que es deuterio-tritio, como habéis visto aquí. Ese combustible es comprimido y calentado en todas las direcciones por pulsos láseres muy intensos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de intensidades de 10 a la 15 vatios centímetro cuadrado y estamos introduciendo una cantidad de energía que es muy importante, de 5 a 10 megajulios en tiempos muy pequeños, en nanosegundos. Así que todos esos pulsos láseres llegan sobre el blanco, se produce una ablación, esa ablación por acción-reacción comprime el combustible, llegamos a una fase que es de compresión, en el que la onda de choque se mueve a esas velocidades, se alcanzan presiones de 100, 1000 megabares, y llega un momento en el que no solo la compresión, sino la temperatura que alcanza ese combustible es lo suficientemente alta, estamos hablando de 100 millones Kelvin y densidades de 20 veces la del plomo, de tal manera que alcanzas esas condiciones de ignición, todos los átomos del deuterio y el tritio se ven con suficiente frecuencia para que esos choques lleven a la fusión y se produce el quemado del combustible y la emisión de energía. Hemos introducido 5 o 10 megajulios y se espera sacar 100-150 megajulios. Es un proceso en el que hemos extraído energía de la reacción. Con esta imagen de aquí quiero que os hagáis una idea de las dimensiones de la instalación de la que estamos hablando. No es aquí en Europa, sino en los Estados Unidos, en el Lawrence Livermore National Lab, donde tienen la primera cámara de ignición, de fusión por confinamiento inercial, y donde se van a empezar a hacer las primeras pruebas para ver si esto es científicamente realizable o no. Estamos hablando de una cámara de 10 metros de diámetro, en la que se pueden ver aquí pues los diferentes puertos por los que entrarán los 192 pulsos láseres para comprimir y calentar el blanco. Estamos viendo aquí a un operario para que hagáis una idea de las dimensiones que tiene todo esto. Y este brazo de aquí es el que es el encargado de sujetar el blanco justo en el centro de la cámara
y soltarlo en el momento que debe para que todos los láseres lleguen y produzcan el proceso. Con un poco de suerte, en este centro, a finales de este año o al año que viene, posiblemente consigan demostrar ignición y quemar suficiente deuterio y tritio como para que haya ganancia en el proceso. Eso supondrá un avance terrible en lo que es la fusión por láser. Aquí en Europa, al otro lado del Atlántico, nosotros también estamos trabajando en un proyecto europeo, que se llama IPER, para seguir en esa línea que los americanos han lanzado, que es el conseguir fusión inercial en una cámara de reacción, ¿de acuerdo? Este proyecto, que se llama High Power Laser Energy Research, es un proyecto ESFRI europeo que está formado por más de 7 países, yo creo que son. Principalmente los que llevan la voz cantante son Inglaterra y la República Checa, y sí tengo que decir que España participa bastante intensamente a través de nuestro Instituto de Fusión Nuclear. También hay gente en la UPM trabajando en aeronáuticos, haciendo cálculos para ellos. Para que os hagáis una idea, brevemente mencionaré que esta es un esquema de más o menos la instalación de la que se podría pensar construir en un futuro. Estas son las bahías donde se amplifican los pulsos láseres iniciales, y esta es la sala experimental donde todos los láseres son dirigidos al centro de la cámara. Volvemos a hablar de una cámara de unos 10 metros de diámetro, y ahí es donde se producirá el proceso de fusión. Actualmente IPER está en fase preparatoria todavía, hasta el 2013, se están haciendo números, se está viendo la viabilidad tecnológica de este proyecto, y luego, en caso de seguir adelante, pues durante los años de 2013 hasta el 2020, se entrará en la fase tecnológica de reducción de riesgos, en las que ya se definirá exactamente qué tipo de tecnología se va a utilizar en cada uno de los pasos de esta instalación. Hago hincapié aquí en cuál es la idea que tiene IPER, y es, puesto que los americanos quieren demostrar una sola vez que eso es capaz de la reacción de deuterio-tritio mediante confinamiento inercial, es capaz de producir más energía de la que se introduce, el siguiente paso es demostrar que eso se puede hacer de manera repetitiva. Y esa es la idea originaria de IPER. Construir una cámara experimental que demuestre repetición, en la que se inyecta ese blanco 5-10 veces por segundo, todos los láseres son sincronizados de manera adecuada, se produce la explosión y se puede hacer eso varias veces por segundo durante una cierta cantidad de ciclos. La vida útil, esto ya es bastante difícil de conseguir, o sea que la vida útil posiblemente de esta construcción inicial, de esta cámara experimental, no sea más de 5.000 o 10.000 disparos, pero ya sería más que suficiente para dar el siguiente paso en lo que sería la consecución de un reactor y una planta de potencia, que es lo que llamamos IPER 4B. Sería una cámara en la que ya se espera obtener calor, extraer ese calor para generar energía. Y no solo eso, sino también que permita la reproducción de tritio. El tritio que necesitamos en los blancos, que no se obtiene de manera natural, sino que hay que generarlo en alguna central nuclear. La propia instalación nos permitiría, con esos neutrones que salen, no solo obtener el calor, sino generar el tritio una vez que bombardea capas de litio, ¿de acuerdo? El objetivo sería pues, acercarse a lo que una planta eléctrica puede producir actualmente. Estamos hablando de 1.5 gigavatios, ¿de acuerdo? Y sí, lo que me estaba comentando, sería un reactor funcionaría 24 horas, 7 días a la semana. O sea que ese es más o menos como dicen los ingleses, el roadmap planteado para ITER. Aquí entra el Instituto de Fusión Nuclear y entra de los diferentes puntos de vista, uno de ellos, y en el que más directamente estoy involucrado, que es ser el responsable de diseñar esa esfera de ahí, lo que es la cámara de fusión, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Bueno, como indicaba el título de mi charla, nos vamos a centrar de los diferentes componentes de la cámara de reacción, nos vamos a centrar en lo que es la primera pared, que posiblemente sea la más delicada de construir, porque esa primera pared es la que va a soportar toda la radiación que se produce en los procesos de fusión.
Entonces, para que sepamos qué tipo de peligro es el que le espera a ese material que pongamos en la primera pared, os voy a hablar de los productos que se generan en esas explosiones de fusión, ¿de acuerdo? Esta gráfica de aquí lo explican bastante bien en términos de energía, y es que de esas explosiones iniciales que os he comentado, el 70% de la energía va en forma de energía cinética de neutrones. Esos neutrones son muy rápidos y van a atravesar esa primera pared casi sin dañarla. O sea, la importancia de esos neutrones va a ser mínima en cuanto a estudiar los efectos sobre esa primera pared. Pero sí serán importantes los iones y los rayos X que se generan en la explosión. Aquí hay dos apartados indicados como Direct Drive y Indirect Drive, que vienen a indicar los dos tipos de blancos diferentes que se pueden utilizar para la fusión inercial. Mientras que Direct Drive simplemente es el blanco sobre el que llegan todos los láseres y se produce la fusión. Indirect Drive utiliza un paso secundario, que es esos rayos láseres iniciales se convierten en rayos X en una cámara que contiene a su vez el blanco con el combustible, y son esos rayos X los que comprimen y calientan el combustible para producir la reacción de fusión. Como veis, hay una diferencia fundamental en los productos que se producen. La cantidad de neutrones son los mismos, pero mientras que en los blancos directos, el 25%, aproximadamente entre un 25 y un 30% de la energía sale en forma de iones rápidos, solo un 1%, un 2% sale en forma de rayos X, mientras que en el caso de los blancos indirectos esa relación se invierte. Los rayos X son un 25, un 30% de la energía y solo un 2, un 3% es energía rápida de iones, ¿de acuerdo? Inicialmente la idea de ITER es utilizar blancos directos. El motivo es que se espera obtener mayor ganancia de blancos directos, no tienes que hacer ese paso intermedio de convertir tu radiación láser en rayos X, y por eso me voy a centrar, los datos que hay aquí, las gráficas que hay aquí, están relacionadas con blancos directos. Esta tabla de aquí viene a desmenuzar, digamos, esa distribución de energía de iones. Básicamente, el combustible era deuterio y tritio, la cápsula que contiene ese combustible está hecha principalmente de hidrocarburos, carbón y hidrógeno, así que las partículas que tendremos en la fusión, los iones que se generarán en esa fusión o que estarán participando en esa fusión, pues son el hidrógeno, deuterio, tritio, el helio que se produce en la fusión y el carbono que os mencionaba. Esta es más o menos la distribución de energía de cada uno de esos iones, el porcentaje de energía que se lleva cada uno de esos iones, por lo que ya directamente podéis ver que los iones más importantes son deuterio, tritio y helio, entre ellos se llevan posiblemente pues, el 80 y tantos %. Y luego, en términos de cantidad de partículas, vuelve a ser bastante significativo que tanto el deuterio como el tritio, como el helio, también el carbono, principalmente el deuterio y el tritio son lo que más vamos a encontrar dentro de esa cámara, ¿de acuerdo? Si estos valores de energía y de cantidad de partículas los ponemos en forma de espectro, obtendremos este tipo de espectro, que nos indica la cantidad de partículas que hay con cierta cantidad de energía cinética. Ahí están casi todas las partículas que intervienen en el proceso de fusión. Y aquí abajo, en esta gráfica de aquí, aunque es poco significativo para el caso de blancos directos, se ve el espectro de emisión de rayos X en ese proceso de fusión. Bueno, pues toda esa cantidad de energía y todos esos iones que llegan a esa primera pared van a tener unos efectos termomecánicos y atomísticos muy importantes. Hay que identificar cuáles son. La primera pared, como bien indicado aquí, ha de soportar en cada pulso, en cada explosión, altas cargas térmicas. Estamos hablando de megajulios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de potencias muy altas de calor. Y luego también altos flujos de partículas energéticas, que van a tener sus efectos atomísticos. Van a arrancar, por el impacto de esos iones tan rápidos, van a arrancar átomos de la superficie, lo que es el proceso de spattering. Esos iones van a penetrar dentro de esa primera pared y van a generar defectos. Como indicaba anteriormente, en este primer caso, en el caso de la primera pared, los neutrones son poco importantes. Los iones son los que más daño van a causar a esa pared.
esos iones que han penetrado no necesariamente van a difundirse, sino que se van a acumular, produciendo cambios químicos, incluso generación de burbujas que van a hacer daño a la primera pared, van a producir que se descascarille. Y luego, algo de lo que apenas se habla, pero que también hay que tener en cuenta, es que si algo va mal en el proceso de fusión por láser, la fusión no se produce completamente, esa cápsula puede no atomizarse, pueden crearse fragmentos que van a salir disparados con muy altas energías, estamos hablando de velocidades por encima de las balísticas, que van a poder hacer, bueno, lo que se llama debris y shrapnel, que van a poder hacer cráteres o van a poder dañar tanto la primera pared como la óptica, ¿de acuerdo? Que es algo que también hay que estudiar. Es importante tener en cuenta que todo esto se puede resolver, los altos flujos tanto de energía como de átomos, se puede resolver de una manera, digamos, trivial. Hacemos la cámara lo más grande que podamos y al final la cantidad de energía o la cantidad de iones que van a llegar por centímetro cuadrado se reduce hasta que el material pueda soportarlo. Pero claro, no tiene ningún sentido ni es viable hacer una cámara del tamaño de un campo de fútbol. Vamos a centrarnos con algo más de detalle en lo que es el caso de Hiper 4A. Hiper 4A tiene pensado utilizar una pared de tungsteno. Tungsteno es un metal refractario que tiene muy buenas propiedades por tener un alto punto de fusión, bueno, por diferentes características que lo hacen muy indicado, muy buen candidato para ser esa capa protectora, digamos, ese material que se utiliza en la primera pared y que soporte y que espere la radiación que llega. Dimensiones razonables para que la cosa no se dispare son radios de 5 metros, diámetros de 10 metros, como vimos anteriormente, y estamos hablando en estas fases iniciales en las que todavía se está probando si es factible hacer la fusión, si se alcanzan las condiciones de Lawson anteriormente mencionadas, de unas explosiones, bueno, relativamente moderadas. Se trabajará con blancos que generen unos 50 megajulios, ¿de acuerdo? Que ya sería pues entre 40 veces o 50 veces más que la energía inicial que se deposita. Bueno, pues una vez que tenemos los espectros de fusión de las partículas de fusión, que son estos de aquí, ya generados y calculados, en particular estos espectros son para ese blanco de 50 megajulios, hay que estudiar cómo esa radiación llega al material. Y para simularlo correctamente, porque experimentalmente es muy difícil de hacerlo, y hablaremos de ello al final de la charla, hay que saber con exactitud cómo esa radiación se deposita, tanto especialmente en qué profundidad del material se va a depositar la energía, como temporalmente, para saber si el material es capaz de disipar calor antes de que llegue el siguiente grupo de iones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se ha dibujado aquí. Esta escala es en microsegundos y todo el proceso de fusión o todos los productos de fusión alcanzan esta pared de tungsteno en una cámara de un radio de 5 metros en poco más o en poco menos de 2 microsegundos y medio. O sea, que es un proceso terriblemente rápido. Y aquí en la escala del LGI se ve la afluencia, la cantidad de energía, julios por centímetro cuadrado, que se va depositando en ese material. Inicialmente, los que llegan depositando una cantidad considerable de energía son los rayos X. ¿Por qué una cantidad considerable de energía? Porque aunque son los que menos energía se llevaban en el proceso de fusión, sí que lo van a depositar toda de golpe, porque bueno, llegan todos a la velocidad de la luz, sobre el material. O sea que el material recibe un pico inicial de calor. Algunos nanosegundos después, posiblemente 100, 150 nanosegundos, empiezan a llegar los iones que participaron en la fusión, tanto el deuterio y el tritio, que no se quemaron, pero que sí que estaban cerca de las reacciones y adquirieron mucha energía, y luego, como no, los helios, que son los productos de fusión, ¿de acuerdo? Y aquí llega un segundo pico importante de iones de energía sobre el material. Posteriormente llegarán los deuterio y tritio y algunos helios que se han ido enfriando, que no participaron en la reacción, pero que sí se llevaron una parte también importante de la energía. Sea como sea, en 2 microsegundos y medio, toda esta energía, hablamos de 10 megajulios, se deposita en la pared. ¿Y en qué profundidad se deposita? Bueno, pues dependiendo de los rayos X generalmente son absorbidos dentro de la primera micra, es esta parte negra de aquí, y luego el resto de los iones, deuterio, tritio y helio, pues dependiendo de su energía, pues penetrarán más o menos dentro del material. Lo importante es ver que en la primera micra y media
como el 60% de esos iones también son depositados. O sea que el material va a tener que soportar grandes flujos de iones y grandes flujos de energía en esa primera micra en 2,5 microsegundos. Eso nos lleva a que si hacemos un estudio termomecánico del comportamiento del material, nos lleva a una estructura de temperaturas con respecto al tiempo dentro del material, siguiendo esos picos que os indiqué inicialmente. Para esas condiciones de las que estábamos hablando, blancos de 50 megajulios, radio de 5 metros, trabajando con el tungsteno, que tiene muy buenas propiedades, o bastante buenas propiedades térmicas, disipa bastante bien el calor, veremos que en la superficie el tungsteno alcanza temperaturas de unos 1800 Kelvin. Son temperaturas inferiores al punto de fusión, que está alrededor de los 3600, así que inicialmente este material podría soportarnos las explosiones, no se nos derretiría. Otra cosa a tener en cuenta es el comportamiento mecánico. Esos pulsos térmicos van a dilatar y van a contraer el tungsteno, y lo que sí vamos a ver en esta gráfica de aquí, estamos hablando otra vez de profundidad dentro del material. En este caso tenemos dos ejes, uno es de temperaturas y otro es de estrés. Si esta es la temperatura, cómo se compone un perfil de temperatura dentro del material, una vez que ya toda la radiación ha llegado, digamos posiblemente pues aquí 2-3 microsegundos, sí vemos que hay un punto dentro del material, como alrededor de las 20 nanómetros, en el que el yield strength es sobrepasado y el material deja de comportarse de una manera elástica para comportarse de una manera plástica. Esta parte inicial ya no volverá a recuperarse una vez que el material se enfríe. Se habrá dilatado y ya no habrá podido contraerse a su posición inicial. O sea que sí hay que tener que considerar efectos de fatiga posteriores. Esto, después de una retirada cantidad de pulsos, puede inducir daño en el material, producción de fracturas, cracking, etc. ¿De acuerdo? Un resumen, para tener un número en mente, si trabajamos con blancos que generan 90 megajulios, vamos a alcanzar temperaturas que van a derretir el tungsteno. O sea que una limitación inicial es trabajar con blancos inferiores a este valor. Blancos de 61 megajulios, por otros estudios, también se conoce que debido a este efecto de fatiga, van a terminar produciendo grietas en el tungsteno. Así que, inicialmente, para el caso de Hiper 4A, en el que trabajamos con blancos de 48 megajulios y una cantidad razonable de pulsos, podríamos considerar el tungsteno como un material válido para primera pared, que nos permitiría trabajar sin que se caiga a pedazos. Pero, y ya hago algunas predicciones para el caso de Hiper 4A, si estamos hablando de blancos de más de 150 megajulios, miles de millones de pulsos, deberíamos ir considerando, si queremos trabajar con tungsteno, en irnos a cámaras de radios superiores a 8,5 metros, solo desde el punto de vista termomecánico, y ya la cosa empieza a complicarse y empieza a hacerse mucho más cara. Bueno, vamos ahora a los efectos atomísticos, también para que tengamos una idea de a qué nos enfrentamos, a qué se enfrenta el tungsteno en este caso. No sé si se verán bien, posiblemente no. Siento la elección de colores. Bueno, vamos a hacer un sumario de estos tres efectos atomísticos que nos encontramos. Y esta tabla lo que nos indica es, bueno, para esta cámara de 5 metros de radio, vamos a tener esta cantidad de partículas por centímetro cuadrado. En el caso del deuterio, del tritio, más o menos igual, 10 a la 13 partículas. En el caso del helio, 5, 10 a la 12. En el caso de carbono, 5, 10 a la 12. Partículas por centímetro cuadrado por pulso. Que, debido a su espectro de energía, vienen a arrancar alrededor de 4 por 10 a la 10 átomos de tungsteno, 4 por 10 a la 10, 1 por 10 a la 10, 8,8 por 10 a la 10. El principal elemento a tener en cuenta a la hora de arrancar material de la superficie por spattering sería el carbono, porque es el material más pesado. ¿De acuerdo? Pero si hacemos números, la cantidad es tan pequeña que para Hiper 4A pueden ser 1000, 10.000 disparos por vida. El spattering se va a reducir a alguna monocapa, o sea que arrancaremos después de 10.000 disparos 1 o 2 monocapas, no más que eso. Entonces el spattering no será un problema en el caso de Hiper 4A. En el caso de Hiper 4B, que estamos hablando de 300 millones de disparos al año, cada año vamos a arrancar unas 10 micras. O
sea que esto sí es a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Esto sería importante. Hay que ver si esto es tolerable o no es tolerable. En el caso de los desplazamientos por átomos, los DPAs, el daño, los defectos que vas produciendo dentro del material, por disparo, en el caso de Hiper 4A, vuelve a ser, bueno, realmente muy pequeño, ridículo. Lo que viene a indicarnos que 1000 o 10.000 disparos, que es lo que se espera para esta primera máquina experimental, producirá una cantidad de DPAs que serán soportados por el material y el material no perderá las propiedades que tiene y podrá seguirse utilizando. Esto es impensable en el caso de Hiper 4B, con cientos de millones de disparos, que hablamos de DPAs de más de 100, tal que el material no lo resistirá mucho antes de alcanzar estas cantidades. Hemos hablado de sputtering, hemos hablado de DPA y ahora hablamos también de retención. Generalmente son partículas todas rápidas, por lo cual penetran en el material y van a estar retenidas durante cierto tiempo, dependiendo de las constantes de difusión que tengan y los diferentes procesos de atrapamiento de estas partículas dentro del material. Este es un estudio inicial que estamos realizando en el que se ve cómo, para el caso de Hiper 4A, en el que se van a hacer campañas de 5 pulsos, se ve cómo los diferentes iones penetran dentro del material, tienen un par de segundos, digamos, para poder difundirse dentro del material hasta que llegue el siguiente pulso, y vemos como, bueno, alrededor desde que llega un pulso hasta que llega el siguiente, solo alrededor de un 3% de los iones quedan retenidos en el material. Estos datos son bastante preliminares porque no se tienen en cuenta efectos como puede ser el atrapamiento por defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se ve es que si la máquina se deja enfriar durante 24 horas, la concentración de estas especies dentro del material será bastante baja. O sea que el material no tendrá muchos cambios importantes químicos, ni tendrá acumulación suficiente de estas especies como para producir daños irreversibles. En el caso de Hiper 4B, en el que estos 3 repulsos son, digamos, infinitos, son millones de ellos, si seguimos este proceso llegaremos a un momento en el que saturamos y de pulso a pulso se esperan concentraciones internas pues, de esta cantidad de partículas, de 10 a la 12, 10 a la 12, 10 a la 11, que inicialmente supone una cantidad de tritio dentro de tungsteno. No mencioné que estábamos hablando de una lámina de 1 milímetro de tungsteno, de unas cantidades que son relativamente pequeñas. El tritio es un problema en retenerlo, ¿no? Una de las partes importantes en toda cámara de fusión es que hay que tener controlado dónde está el tritio. El tritio es radiactivo y entra en el ciclo de la vida, puede entrar en el ciclo de la vida, así que hay legislación muy estricta indicándote qué cantidad de tritio tiene que tener tu instalación. Inicialmente parece ser que esto no sería un problema. Pero como he dicho, todo este estudio es sin tener en cuenta atrapamiento ni otros muchos efectos que tenemos que tener en cuenta más adelante. Sí es, sin embargo, muy crítico, y eso ya se sabe, es la acumulación del helio. En las gráficas anteriores se ha hablado de los isótopos del hidrógeno, pero no he mencionado el helio. Y el helio es lo que va a hacer, sin ninguna duda, que el tungsteno no sea un material útil desde el punto de vista atomístico para Hiper 4B. ¿Por qué? Pues porque se sabe que en cuanto se alcanzan dosis de 10 a la 17 partículas por centímetro cuadrado, hay tanta cantidad de helio, el helio no ha sido capaz de difundirse y salir fuera del tungsteno, y al final hay tanta concentración de helio que ese helio empieza a agregarse en defectos dentro del material y a formar burbujas con unas presiones, que ejercen unas presiones tremendas dentro de la pared, que al final terminan exfoliando el material. Aquí tenemos unas gráficas o unas imágenes de SEM, de microscopio SEM, en las que se ven cómo el material va sufriendo este tipo de burbujas de descascarillamiento debido a ese aumento de concentración de helio. Aquí vemos algunos puntos ya que se quedan acumulados principalmente pues, en los primeros 100 nanómetros. Vamos aumentando la cantidad de helio, la cantidad de poros que se van generando por esas burbujas que estallan y salen hacia afuera. Ya entra unas 300 micras, y si seguimos aumentando todavía la cantidad de helio, estamos hablando de 10 a la 20 partículas de helio por centímetro cuadrado, que correspondería aproximadamente a 1 millón de pulsos. 1 millón de pulsos en el caso de Hiper 4B pues son cosa de 3 horas. El material ya está dañado casi más de la primera media micra,
y la cuestión es, este material no es capaz de seguir soportando esta cantidad de helio. Este es otro ejemplo. Bueno, aquí las unidades elegidas son metro cuadrado, pero la relación es la misma, en la que se va viendo cómo el material se va descascarillando o se van formando esas burbujas, esas ampollas que terminan dañando el material. ¿De acuerdo? O sea que el Hiper 4A está resuelto con una pared de tungsteno. Hiper 4B, las condiciones de Hiper 4B no van a estar resueltas de ninguna manera para una pared de tungsteno sencilla, digamos, ni desde el punto de vista termomecánico ni desde el punto de vista atomístico. Entonces hay que venir con alguna idea para proteger esas paredes. Bueno, y la gente, los científicos, somos ser bastante ingeniosos y hay toda una serie de opciones que se barajan más o menos complicadas y quiero pasar por ellas rápidamente. Una de ellas es paredes líquidas. Bueno, en vez de tener una pared rígida, una pared seca que aguante ahí de un disparo tras otro, vamos a hacer que esas paredes sean líquidas, que se vayan regenerando de disparo a disparo, o sea que cada disparo encuentre líquido fresco, de tal manera que arrastre esa radiación y las paredes de esa manera estén protegidas. Hay dos proyectos, COYO-F, o bueno, hay varios proyectos, pero supongo que los más representativos son COYO-F, que habla de este tipo de paredes en las que estos agujeros de aquí sueltan, si no me equivoco, litio, una mezcla de litio-plomo, que va lamiendo las paredes de la manera que se van escurriendo por la gravedad y de esta manera protegen la pared. Y otro que es High Life 2, que es esta instalación de aquí, que utiliza un sistema que es, digamos, más espectacular en cuanto a que lo que genera realmente son chorros en los que la forma se puede controlar, chorros que van sincronizados con el pulso láser de tal manera que los láseres entran, los chorros caen y son capaces de atrapar la radiación antes de que llegue a la pared. Esos chorros vuelven a desaparecer o dejan un hueco para que los láseres vuelvan a entrar y vuelvan a estar los chorros presentes para el siguiente pulso. Sería una solución perfecta, protegería la primera pared y tendríamos el problema resuelto. Sin embargo, el principal escollo es que estudiar la hidrodinámica de estas láminas de líquido o de estos chorros de líquido es tremendo. Y solo para haceros pensar, el problema de los aerosoles es de la cantidad de líquido que se evapora y se queda dentro de la cámara, ya es un problema muy difícil de abordar y no se sabe qué va a ocurrir con los láseres una vez que entren en una cámara llena de estos aerosoles. No se sabe qué va a pasar con los blancos cuando se encuentren con esos aerosoles. Son muchas cuestiones abiertas que requerirían bastante investigación. La siguiente opción, por lo menos para la gente que trabajamos con blancos directos, gran cantidad de iones generados o iones que se llevan gran cantidad de energía, es utilizar campos magnéticos y hay opciones tan ingeniosas como estas. Digamos que esta sería la cámara, con diferentes coils que puedan producir un campo magnético de tal manera que los iones no son permitidos o no se les permite que lleguen a las paredes y son desviados a ciertos puertos donde, bueno, piscinas de lo que fueran los recogerían y entonces los iones no alcanzarían la pared. Esto es una configuración y esta es otra configuración que se ha estudiado recientemente, en la cual igual estos campos generan que los iones sean extraídos por diferentes puertos por aquí y terminen en piscinas de tal manera que a la pared no llega nada o llega muy poquito y son protegidas. Pues los problemas que esto tiene, pues primero que complica el diseño. Ahora ya necesitas trabajar con campos magnéticos, necesitas tener unas bobinas, necesitas organizarlas, que todo esté perfecto. Y luego también, tampoco es un problema resuelto, el tipo de piscina que se utilice para absorber todos esos iones y toda esa radiación que llega. Estas piscinas van a recoger iones como el tritio es difícilmente manejable, bueno, por lo menos en cuanto a que tienes que saber dónde está, tienes que extraerlo. Es una opción, pero también requiere bastante trabajo. Digamos que la protección más sencilla sería rellenar la cámara de gas. Si rellenamos la cámara de gas, ese gas nos va a permitir absorber los rayos X y frenar los iones. Por lo cual, si no evitan que los iones lleguen a la pared y dañen a la primera pared, sí lo van a hacer bastante más espaciados en el tiempo y la deposición de energía también va a ser más relajada. De tal manera que las paredes sí pueden soportar tanto los daños termomecánicos como los daños atomísticos. Esta es la propuesta que tienen los americanos del Lawrence Livermore Laboratory,
en el que una vez demuestren la ignición con esa cámara inicial, van a construir una segunda cámara que se llama Live, que pretenden llenarla de un gas como puede ser el xenón, con unas presiones moderadas, pequeñas. El problema vuelve a ser el mismo. Los láseres van a interferir o van a interactuar con ese gas y posiblemente el frente de onda no se propague tan bien y la fusión no se lleve a cabo de manera adecuada. Lo mismo va a ocurrir con los blancos. Esos blancos tienen que estar a temperaturas criogénicas, eso no lo he mencionado, y el xenón, que va a estar caliente de un disparo a otro, va a aumentar esas temperaturas. Igual el proceso de fusión no es tan fácil de producirse, o por lo menos de producirse eficientemente. Esta gráfica de aquí son algunos cálculos, hechos para diferentes presiones de xenón y para diferentes blancos que producen diferentes energías. Aquí sí que apenas se ve nada, disculpadme. Lo que viene a indicar es que para una cámara para una cámara de tungsteno en la que las paredes no queramos que alcancen más de 2400 grados centígrados, pues estas son las densidades o las presiones de xenón que deberíamos introducir dentro de la cámara para frenar la radiación producida por estos diferentes blancos. Pero como hemos dicho, el problema de la propagación del láser y los blancos está todavía por determinar. Así que, bueno, pues vamos a intentar mejorar los materiales. Vamos a intentar desarrollar materiales que sean más resistentes que los actuales a la radiación. A ver qué materiales hay mejor que el tungsteno o qué ideas se nos ocurren para que sin ningún otro tipo de protección estos materiales sean suficientes. Y esto nos lleva a pensar que materiales nanoestructurados pueden ser la solución. Muy brevemente, os hago reflexionar sobre esta siguiente gráfica. Si el material que tenemos en la superficie está constituido, como es el caso del tungsteno, que no va a ser monocristalino, de granos relativamente grandes, de micras, la implantación de cualquier especie ligera le va a costar bastante llegar a una frontera de grano o llegar a la superficie. Pero si el material está nanoestructurado, esas especies sí van a tener más fácil el llegar a las fronteras de grano, de tal manera que sea más fácil o bien evacuarlas o bien que efectos de presión que generen sean más fácilmente distribuidos en esas fronteras de grano. Y lo mismo ocurre con los defectos. Los defectos que se generen, las vacantes y los intersticiales que se generen, tendrán fronteras de grano más cerca, de tal manera que esos defectos terminen desapareciendo en esas fronteras. Así que estructuras nanoestructuradas aumentan las propiedades de autorreparación del material y reducen la retención de especies, con lo cual el caso, por ejemplo, del helio podría estar resuelto. Sin embargo, materiales nanoestructurados generalmente reducen la conductividad con respecto a su material bulk, ¿no? al material macroestructurado, de grano más grande. Y luego, otra cuestión que hay que resolver es si esos nanogramos, son estables en la temperatura. Generalmente, cuando aumentas la temperatura del material nanoestructurado, esos granos tienden a unirse los unos con los otros, aumentando su tamaño. ¿De acuerdo? La primera opción es, vamos a hacer materiales nanoestructurados con materiales refractarios que ya conocemos que son buenos, con tungsteno. Y si eso no fuera suficientemente bueno, pues vamos a intentar generar nanoestructuras basadas en materiales de carbono. El carbono, en principio, sería la mejor opción para estas paredes de fusión, porque tiene excelentes propiedades termomecánicas. Sin embargo, tiene dos puntos negativos que le hacen no ser el material por defecto elegido. Uno es la retención de isótopos de hidrógeno, se producen hidrocarburos rápidamente, y el segundo, el carbono sí que es más fácilmente arrancable de la superficie y también sufre de erosión química. Bueno, pues dentro de los materiales nanoestructurados que podemos construir, en tungsteno tenemos nanoestructuras 2D, por ejemplo, sprays que podemos depositar sobre superficies, que ya directamente nos generan estas ventajas: es permeable al helio y mantiene unas conductividades térmicas razonables. Bueno, se ha reducido a la mitad más o menos, ¿no? Pero bueno, pueden ser propiedades térmicas suficientes o suficientemente buenas para poder utilizarse como material de primera pared. Y además, al ser un material nanoestructurado, sí facilita la mitigación de efectos de estrés térmico. Sin embargo, se ha visto que este tipo de nanoestructuras 2D
tienen dos problemas principales. Uno que es que está sujeto sobre la superficie donde se deposita de una manera débil, de tal manera que se despega debido a las cargas térmicas y al estrés que se va produciendo. Y luego también se ha visto que el tamaño de grano no es estable. Con el aumento de temperatura esos granos se hacen más grandes. O sea que esta opción posiblemente no nos lleve a ningún buen camino. Otra opción es estudiar tungsteno, materiales basados en tungsteno tridimensionales. Estamos hablando de espumas. Y bueno, uno de los ejemplos que se utiliza es crear una espuma con este tipo de estructura de carbono y luego recubrirlo en wolframio. Ventajas, las que vienen indicadas aquí. Es una estructura abierta que permite deformaciones grandes antes de romperse. Presenta una mayor superficie para acomodar la carga térmica, pero como problemas no se consigue que los diámetros de estas estructuras sean lo suficientemente pequeñas para que el helio o los defectos migren. Y luego también es cierto que el carbono reacciona con el tungsteno, produciendo carburos y empeorando las propiedades térmicas del material. O sea que esta opción también tiene sus dificultades. Otras espumas son las generadas por el propio helio, gráficas que vimos anteriormente. El helio en grandes cantidades al final termina produciendo esa cantidad de poros que os mencionaba, y si seguimos aumentando las dosis produce este tipo de espumas dentro del tungsteno. La cuestión es, y algunos laboratorios han dicho que es así, es que ese daño tiene un límite, y este tungsteno espumado debido a la radiación por helio parece que mantiene unas propiedades térmicas adecuadas y ya no sigue dañándose, con lo cual podría a lo mejor ser una opción como material novedoso para la primera pared. Desde mi punto de vista, y es por el que hemos apostado en nuestro instituto, el más prometedor es el basado en agujas y estructuras verticales. ¿Por qué? Porque si tenemos una pared con esa estructura, en la que la radiación llega aquí, o en el caso de magnético, la radiación puede llegar de esta manera, estamos incrementando la superficie de deposición de calor y iones, por lo tanto estamos reduciendo los flujos, el material es capaz de aguantar más. Y las propuestas que hay pues son igual fibras de carbono con las que se recubren con tungsteno de algunas micras, y han demostrado ser resistente a ciclos térmicos de muy altas fluencias. Estamos hablando ya de 100 megajulios, que son, si recordáis, valores, bueno, no hice esa conversión anteriormente, pero son valores cercanos a puntos de fusión del tungsteno, ¿de acuerdo? O sea que estas estructuras permitirían que el calor se depositara a mayor superficie y entonces el tungsteno pudiera aguantar mayores temperaturas. Junto con el Instituto de Microelectrónica nosotros estamos creciendo nanocolumnas de tungsteno, ¿de acuerdo? Estructuras, bueno, que se asemejarían de alguna manera a estas, eso sí, todo mucho más compacto. Y esperamos, bueno, tener buenos resultados. Y ya por último, si nuestro plan A falla, pues el plan B serían materiales basados en el tungsteno, basados en el carbono. Estamos investigando dos tipos de opciones. Una es el micronadiamante. Parece ser que el diamante microestructurado o en tamaño micro o tamaño nano sigue manteniendo las propiedades de diamante bajo cargas térmicas muy altas, o sea, no se grafitiza, de tal manera que puede soportar, sin perder esas propiedades, cargas térmicas muy altas. Estábamos hablando antes de 100, estamos hablando ahora de 170, ¿de acuerdo? Esto de todas maneras está por corroborar. Y si el nanodiamante tampoco funciona, pues tenemos una tercera opción, que es la construcción de sistemas basados en nanotubos de carbono, embebidos en matrices de carbono también. Estos son estructuras de nanocarbono, de nanotubos, y como indicábamos anteriormente, muestran propiedades termomecánicas muy buenas, excelentes, aparte de tener la estructura nano que ayudaría a los daños producidos por los átomos, por los iones. Bueno, y estamos trabajando en esta línea. La limitación puede ser claramente que se produzcan hidrocarburos y tengamos problemas de sputtering, por lo cual este sistema tampoco pueda ser implementado como material de primera pared. Pero bueno, por ahora los resultados son bastante prometedores. Estructuras como estas, sometidas a relativamente altas cargas térmicas, permiten soportar diferencias de temperatura de 500 grados sin ningún problema. Lo que quiere decir es que las propiedades termomecánicas son excelentes.
Y bueno, quedan 2 transparencias más, esto se me olvidó. Bueno, lo que quiero decir aquí, validación de materiales, es que, como indicaba inicialmente, la comunidad de fusión inercial necesita tener laboratorios para probar estos materiales, en especial materiales de primera pared. Y bueno, hay diferentes instalaciones por el mundo, principalmente centradas en los Estados Unidos, que o bien generan los pulsos rayos X similares al orden inercial, iones de helio, otros tipos de iones, cargas térmicas, pero una solución que queremos proponer desde nuestro instituto es el uso de un láser ultraintenso para generar todo ese tipo de radiación y validar los materiales. Muy brevemente, con láseres ultraintensos focalizados sobre láminas delgadas pueden producir pulsos de iones muy similares bastante similares a los espectros de iones generados en un proceso de fusión inercial, por lo cual estos laboratorios podrían permitirnos validar materiales. Vendría el láser, tendríamos la lámina que genera los iones, esta otra lámina para eliminar la radiación que no queremos y nuestro material de prueba aquí. Y bueno, hay un proyecto junto a un grupo japonés en el que esto se está implementando y ya se están viendo estudio de daños mediante estos procesos. De la misma manera que se generan iones, también hay procesos para generar rayos X que simulen la radiación X de un laboratorio de fusión inercial. Bueno, esto es uno de los espectros en lo que prima la generación de emisión de rayos X de orbitales internos del titanio y del aluminio. Y bueno, esta otra gráfica se ve como aumentando la intensidad inicial del láser puedes alcanzar intensidades de rayos X lo suficientemente altas igualmente para simular efectos de radiación X en fusión inercial. Y bueno, también está abierta la opción de generar neutrones y ya también validar materiales, ya no solo de primera pared, sino estructurales y demás, a radiación de neutrones. Hay laboratorios que utilizan láseres para generar esos neutrones. Actualmente los flujos de neutrones son muy pequeños, como os podéis imaginar, pero bueno, en el futuro esto puede ir mejorando y la ventaja que vamos a tener comparado con instalaciones como son fuentes, espalaciones, etcétera, etcétera, es que nos van a generar pulsos cortos de neutrones, similares a los que vamos a tener en fusión inercial, y son fuentes suficientemente pequeñas para hacer diferentes estudios y caracterizaciones. Y esta sí era mi última transparencia, así que termino agradeciendo nuevamente al profesor José Ignacio Pastor por la invitación, a profesores y colaboradores de nuestro grupo, de los cuales he utilizado algunas de las transparencias y gráficas anteriormente presentadas, e incluso algunos estudiantes que me han permitido utilizar trabajo para presentarlo, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante y tenemos tiempo para algunas preguntas, si os animáis. Sí, Román. Cuando simuláis, cuando habéis simulado la absorción de gases en la pared, solo habéis considerado los iones que llegan a la pared. Pero cuando exponéis el material a temperaturas tan altas, hay que tener en cuenta que el óxido de tungsteno que está en la superficie se va y podéis tener la pared de metal de una gran superficie. Entonces esta pared tiene una capacidad de absorción muy grande y es posible que la cantidad de hidrógeno que puede absorberse solamente por de fase gas puede ser mucho mayor de la parte que llega en forma de iones. Sí, tienes razón. Estos estudios son bastante preliminares y hay muchas cosas que todavía no se han investigado en detalle. En el caso del oxígeno, de producción de óxidos de tungsteno, habrá cierta cantidad de oxígeno, es inevitable dentro de una cámara de reacción que posiblemente esté a 10 a la menos 3 milibares, una cosa así. O sea que ese óxido de tungsteno estará. El grosor de esa película no sé cómo de importante será y los efectos que tendrá, por ejemplo, en la absorción en la absorción y en la difusión de esas especies ligeras. Pero junto con ello también, y más importante creo que para nosotros va a ser la acumulación de carbono. El carbono que se va a implantar va a servir como centro para atrapar hidrocarburos, para
para formar hidrocarburos, para atrapar isótopos todos los isótopos del hidrógeno, y posiblemente su concentración sea mayor que la del oxígeno y sea un mayor problema. O sea que antes de llegar a ver qué vamos a hacer con el oxígeno tendremos que ver cómo lidiamos con el carbono. Pero sí, hay muchas cuestiones pendientes para tener un reactor funcionando. Sí. ¿Una otra pregunta? Sí, María. Me parece que no vale mucho, ¿no? Sí, pero sí. Hola. Respecto a las estructuras de las que has comentado últimamente, el tungsteno nanoestructurado, tanto las agujas, la teoría de las agujas o crecimiento vertical, como las espumas, yo encuentro que lo que debe de ser es muy frágil desde mi punto de vista, o sea, independientemente de esa fatiga que pueda existir o ese comportamiento termomecánico, me da la impresión de que teniendo un entorno también de iones, son estructuras frágiles, ¿no? Ante choques, etc. Igual tenéis ahí un polvillo. Eso puede ser también. Las estructuras tridimensionales que os he enseñado, sí tenemos respuestas a comportamientos de radiación de algunos iones y en algunos ciclos térmicos. Por partes, las estructuras de aguja que están recubiertas por tungsteno se han estudiado con más detalle. Sí ha habido estudios con muchos ciclos térmicos producidos por pulsos bastante similares a los de fusión inercial de helio, y sí se ve que mientras que las agujas son de unas dimensiones de algunos cientos de micras de grosor, son lo suficientemente resistentes y la capa de tungsteno que se deposita sobre esas agujas está lo suficientemente bien adherida como para que soporte durante cientos de pulsos esa radiación sin ningún problema. Y sí hay estudios y sí hay imágenes en las que se ve que sí aguantan. En el caso de las espumas, en las que nosotros no hemos trabajado, pero sí hemos visto resultados de literatura, no sé decirte. No sé si esos estudios solo se han centrado en ver que bajo pulsos y pulsos de helio el material ya no empeora, pero eso no empeora quiere decir que ya no se produce más, ya no se producen más burbujas y la estructura es todavía capaz de soportar esos, aunque sea ese choque, ¿no? esos pulsos, o esos estudios solo se han limitado a los comportamientos termomecánicos. O sea que en el parte de las espumas producidas por helio no sé decirte, no sé hasta qué punto son todavía se han probado, se han validado como materiales posibles. Muchas gracias. A mí se me ocurren muchas preguntas, pero no te las voy a hacer porque no nos tiraríamos aquí mucho tiempo. Pero lo que sí quiero decir es que, sobre todo los más jóvenes, veis que esto es un tema muy abierto, donde no digamos que está todo por hacer, está todo casi por imaginar, porque las soluciones tienen que ser nuevas, tienen que ser distintas y tienen que resolver algo muy complejo, muy complicado, porque estamos trabajando con vacío, pero no muy alto vacío, con lo cual tenemos oxidación, con alta temperatura, pero también con baja temperatura al lado, con radiación de distintos tipos y de alguna forma con las fronteras del conocimiento. Es decir, necesitamos esa imaginación que tenéis los más jóvenes para que nos ayudéis a resolver todo esto y en definitiva a resolver uno de los grandes retos de la humanidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros otra vez. Y cuando quieras puedes volver. Muchas gracias.